Corriente farádica en un estimulador profesional. Para hablar de la faradización muscular tenemos que aclarar unos conceptos previamente y consiste en lo siguiente. Vamos a hablar del periodo refractario de membrana y vamos a hablar de la repolarización de la membrana. En este esquema se ve que esto representa un pulso eléctrico y esto representa otro pulso eléctrico. Y ahí tenemos de fondo el comportamiento de la membrana. La membrana de las fibras musculares, cuando están en reposo, pues están estables y tienen un nivel de polarización de membrana. Viene un pulso y desequilibra ese nivel de polarización y provoca una despolarización. E inmediatamente, una vez que se ha despolarizado, empieza el proceso de repolarización de membrana. Hay que esperar a que se complete, es decir, hay que respetar el periodo refractario y una vez que se ha completado, mandar otro pulso para que se vuelva a despolarizar. Cuando se haya repolarizado completamente, volver a mandar otro pulso. Entonces, la sucesión de pulsos, el tiempo que hay entre pulso y pulso, tiene que obedecer a respetar el periodo refractario. Y se considera que en estado de normalidad las fibras musculares, más bien las de tipo A, o sea, las fibras lentas, tienen un periodo refractario estándar de unos 20 milisegundos. Las fibras rápidas van a tener menos de 20 milisegundos, lo cual significa que se pueden juntar más los pulsos, y el nervio motor tiene un periodo refractario menor, o son más rápidas en la repolarización. Incluso pueden llegar a los 10 milisegundos. Y a veces menos. Y para saber cuáles son los parámetros o los periodos refractarios que tiene cada paciente, lo ideal es hacer unas curvas IT-AT. Entonces, una vez aclarado qué es el periodo refractario y por qué hay que esperar a que se repolarice la membrana, pues vamos a hablar ahora de qué es lo que sucede cuando se aplican pulsos cada 20 milisegundos. Aquí tenemos una sucesión de pulsos cada 20 milisegundos. Varios pulsos cada 20 milisegundos. Entonces, aplicación de pulsos en este primer nivel. ¿Qué ocurre con la membrana? Pues que se despolariza y se repolariza, se despolariza y se repolariza. Y hay que esperar a que se repolarice completamente para mandar el siguiente pulso. Es decir, cada 20 milisegundos le mandamos un pulso. ¿Y qué ocurre con la contracción muscular, el trabajo muscular mecánico? Pues ocurre que la onda de contracción mecánica es mucho más larga que el proceso de repolarización. Bastante más larga, una media de 100 milisegundos. Entonces, el primer pulso provoca la primera contracción. El segundo refuerza a la primera. El tercero refuerza a las anteriores. Y así sucesivamente se produce una contracción mantenida, una tetanización completa, en la cual se está respetando el periodo refractario del comportamiento de membrana y se está consiguiendo una contracción mantenida del músculo. Esto es lo que se denomina faradizar un músculo. Entonces consiste en aplicar una ráfaga, una sucesión de pulsos, un tren de pulsos mantenidos durante un tiempo, durante varios segundos, provocar la contracción mantenida, que debe ser homogénea, sin vibraciones, porque si estos pulsos se separan mucho, aquí empiezan a aparecer oquedades y entonces aparece como una vibración muscular. Hay que eliminar esta vibración muscular. Hay que juntar los pulsos lo suficiente como para que la contracción sea homogénea, pero no tanto como para invadir el periodo refractario y no permitir la repolarización del periodo refractario. Ahora ya vamos a ver en qué consiste la corriente farádica. A modo de resumen, antes de entrar en detalles de la farádica, cómo se regula en un equipo profesional, procede resumir que la corriente farádica estándar normalmente viene programada desde los viejos aparatos de electroestimulación con pulsos de 1 o 2 milisegundos. La forma antiguamente era triangular y
el tiempo de reposo entre pulso y pulso era de una media de 20 milisegundos. Y luego de ahí se generaban ráfagas y trenes. Ahora ya las farádicas modernas, que a mí no me gusta llamarlas neofarádicas, pero yo sigo denominándolas farádicas porque lo único que las farádicas modernas ahora permiten muchas modificaciones y cambios. Y entonces vamos a verlo. Entramos aquí en el canal 1 y buscamos la farádica, que pone aquí farádica. Entramos en la farádica y nos vamos a empezar desde aquí. Lo primero que tenemos es un tiempo de sesión que va a depender del objetivo que tengamos con el paciente. Ese tiempo de sesión se ajustará de acuerdo al tratamiento previsto. Bajamos y tenemos la opción de activar el sonido o no activar el sonido. En este caso es interesante activarlo. A veces se convierte en algo molesto y tedioso, pero en ciertas ocasiones es interesante activarlo porque cuando está activo el tren o la ráfaga de pulsos es cuando se escucha. Y es conveniente en determinadas ocasiones en que el paciente lo escuche, o el terapeuta también, pero vamos, no siempre tiene por qué estar activado. Es cuestión de, según el momento y circunstancias, puede ser muy interesante tenerlo activado el sonido para que refuerce la información. Tenemos la opción de CC y VC, que normalmente si la corriente tiene componente galvánico es recomendable que sea en CC, pero también puede utilizarse en VC. Siguiendo, tenemos la opción que sean los pulsos monofásicos o bifásicos. Entramos y vemos que hay la opción de este monofásico, que es el clásico, luego tenemos invertir la polaridad y luego hacerlo bifásico, pero hay dos formas de bifásico, como vemos aquí, una desfasada y otra donde los pulsos van consecutivos. Vamos a dejarlo en la clásica, en la monofásica típica. Ahora nos venimos a la zona de los trenes o las ráfagas. En principio viene con un tiempo, este aparato lo pone para que haga una aplicación continuada. No sería un tren continuado. Es decir, el reposo o el descanso entre trenes es de 0. Pero podemos hacer que se aplique de forma manual según el tiempo programado o podemos programarle un tiempo. Vamos a suponer que le decimos 6 segundos de tiempo de descanso entre contracción y contracción. Nos vamos ahora al tiempo del tren y nos vamos a dar cuenta que tenemos la opción de ponerle, por ejemplo, 6 segundos también. 6 segundos con 6 segundos. Y ahí tenemos los trenes programados, qué tipo de trenes queremos. Por ejemplo, en este caso, dedica el 20% para subir la rampa, el 60% para el trabajo máximo y el otro 20% para bajar la rampa. Pero tenemos varios tipos de rampas, que si entramos ahí lo vamos a ver. A mí la que más me gusta es la M4, según la cual podemos modificar, darle un tiempo a la rampa, darle un tiempo al tren, el máximo, y darle un tiempo a la rampa de bajada. Podemos hacer incluso que el tiempo de rampa sea 0, que tiene también sus ventajas. Luego entraremos aquí en detalle en este tema. La siguiente opción es entrar dentro del tren. Y dentro del tren vamos a tener un tiempo para el pulso, que el estándar de la farádica suele venir con 1 milisegundo de tiempo de pulso y 20 milisegundos de tiempo de reposo, para respetar el periodo refractario. Pero lo podemos modificar. Si hacemos el trazado de curvas IT a T, de ahí vamos a sacar los parámetros que debemos colocar aquí. Y es posible que nos salga mejor una neuroestimulación. Y para una neuroestimulación, en lugar de poner un tiempo de pulso de 1 milisegundo, pues es posible que necesitemos, pues tal vez 400 microsegundos, que llega hasta 100 microsegundos, hasta 0,1 milisegundo, pero tal vez no salga el punto útil en 400 microsegundos.
o 0,4 milisegundos. Aquí en el tiempo del pulso, como vemos, tenemos una gama de tiempos que van desde 0,1 que nos llegan hasta 10 milisegundos. O sea que podemos trabajar también con patologías, porque cuando aparece un proceso patológico, normalmente el periodo refractario se va a alargar, el tiempo de pulso va a tener que ser más largo y la intensidad va a tener que ser más alta. Y eso lo va a reflejar las curvas ITAT. Entonces tenemos una gama de tiempos de pulso para regular y meternos en patología. Lo bueno que tienen las farádicas es que nos permiten trabajar con patología. No todo es normal, no todo es deporte. La farádica es una corriente que no está pensada para estimular a deportistas, está pensada para estimular a pacientes y adaptarnos a la patología, no a las personas sanas. Entonces, podemos elegir distintos tiempos de pulso y podemos irnos a tiempos por encima del estándar, que el estándar sería 1 milisegundo, pero también podemos adaptarnos en los tiempos del reposo. Y si nos venimos al tiempo del reposo, el estándar decíamos que está en 20, pero podemos entrar y modificar porque cuando hay patología se va a retrasar el periodo refractario, se va a alargar el periodo refractario. En este caso nos llega hasta 150 milisegundos, porque a veces las patologías son importantes y se retrasa tanto que necesitamos tiempos de reposo muy largos. Pero también los podemos acortar un poco por debajo de 20. En este aparato nos permite llegar a 15 milisegundos, de un periodo refractario de 15 milisegundos. Si lo dejamos en 20 milisegundos, pues sería el estándar. ¿Qué forma de pulso se aplica? Normalmente triangular, porque electrónicamente era muy complejo generar un pulso cuadrado y los pulsos normalmente eran o exponenciales o triangulares. Pero nos hemos dado cuenta de que es mejor que el pulso sea cuadrado cuando todo está normal. Ahora, cuando hay cierta patología, posiblemente el pulso va mejor triangular. Eso hay que probarlo. Cuando hay cierta patología suele ir mejor el triangular, pero normalmente yo recomiendo probar qué ocurre con el cuadrado y qué ocurre con el triangular. La forma cuadrada es más eficaz. Con menos intensidad consigue la respuesta. Ya tenemos los parámetros de la corriente farádica repasados y visto en qué consiste. Hay una aplicación de la farádica que a mí me gusta mucho de forma especial y es para utilizarla para relajar, que consiste en lo siguiente. Vamos a entrar aquí en estos trenes donde le vamos a poner al tiempo de rampa 0. Desaparecen las rampas de subida. Ahora nos vamos al tiempo de tren y le vamos a poner 1 segundo. Le dejamos en 1 segundo. Ahora nos vamos a la rampa de bajada y la vamos a poner en 0. Entramos y la ponemos en 0. Entonces vamos a tener un tren de 1 segundo con rampa de subida a 0 y rampa de bajada a 0. Y vamos a dejar en el descanso entre trenes, que arriba está en 6 segundos, y aquí ahora entramos y le vamos a poner en 1 segundo. Hemos conseguido trenes de subida brusca con duración de 1 segundo, bajada brusca y descanso de 1 segundo. Esta aplicación, con una intensidad moderada que provoque una buena contracción muscular, no muy intensa y no dolorosa, aplicada en contracturas musculares, va a producir una contracción brusca, poco intensa, y una relajación brusca, una vez por segundo. Contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. Esa cadencia relaja mucho los músculos. Provoca que
disminuya la tensión en las contracturas cronificadas. Es una aplicación muy interesante que la recomiendo. Pero ahora vamos a hacer una programación partiendo de un análisis de unas curvas ITAT. Estas son unas curvas de un caso real, en el cual vemos lo siguiente. Esta sería la curva cuadrangular y la superior sería la curva triangular. ¿Qué vemos en la cuadrangular que nos llama la atención? Vemos un primer punto útil, que estaría aquí en esta zona, que a partir de aquí empieza a elevarse la intensidad. Coincide este punto útil con 10 milisegundos. 10 milisegundos es un punto útil o un tiempo de punto útil bastante largo. Indica que hay un proceso de pérdida de respuesta. Hay un poco de patología, hay una atrofia muscular. Porque este punto útil tendría que estar a la izquierda de 5, en 3, 2, a la izquierda de 5, por ahí, alrededor de entre 2 y 3 milisegundos. Entonces se ha trasladado a la derecha. Indica que hay un proceso patológico. Aquí arriba, a la altura de 0,7, tendríamos otro punto útil, que es el nervioso, y este está bastante bien, está cerca de lo normal, aunque requiere intensidades bastante altas. Pero bueno, tiene un comportamiento relativamente bueno, Podría estar un poquito más a la izquierda, pero vale, podríamos considerarlo bastante bueno. ¿Dónde está la indicación del periodo refractario? Está aquí en la triangular, de tal manera que este punto más bajo, que coincide con 30 milisegundos, este punto más bajo sería la repolarización más rápida que aparece en este caso, con 30 milisegundos. Podría estar más a la izquierda, menos tiempo, pero bueno, hay aquí un proceso de atrofia y dentro de la atrofia pues tendríamos 30 milisegundos como periodo refractario más largo. El ascenso de esta curva tendría que ser más homogéneo y aparece aquí como otro pequeño escalón. Y en este pequeño escalón es como si apareciera otro nuevo ángulo de flexión. Entonces, este ángulo de flexión está indicando que hay un comportamiento de periodo refractario distinto a este y más lento que este. Entonces, normalmente este que coincide con 70 milisegundos de periodo refractario le correspondería al tiempo de pulso de 10 milisegundos. Y este de 30 milisegundos correspondería al tiempo de pulso de 0,7 milisegundos. Luego aquí podríamos generar dos farádicas. Una formada por pulsos de 0,7-30 para estimular al nervio y el nervio provocaría el trabajo muscular, y otra formada por 10 milisegundos de pulso y 70 milisegundos de reposo. Y a partir de ahí estimular directamente al músculo para que el músculo se contraiga y resolver esta atrofia. Y empezaríamos el tratamiento así. Y al pasar unos días, lo que hay que hacer es que si hemos utilizado la combinación de 10 milisegundos de pulso y 70 de reposo, tratar de que al cabo de unos días estos 10 milisegundos se conviertan en 7 y utilizar 7. Y en lugar de 70, pues utilizar 65, 60, 50 y al cabo de una semana, 2 semanas, repetir estas curvas en las mismas condiciones. A ver si estos parámetros se han modificado. Y si se han modificado y se han modificado hacia la izquierda, es que estamos haciendo un tratamiento efectivo que mejora al paciente. Podemos probar si va mejor el estímulo pensando en que el nervio provoque el trabajo muscular o estimular directamente al músculo. Eso es cuestión de probar qué va mejor, o un día hacerlo de una forma y otro día hacerlo de otra. Estas curvas son las que nos van a indicar qué farádica tenemos que aplicar al paciente. Por eso es muy importante hacer las curvas ITAT. Y de aquí tenemos que decidir también cuánto va a ser el tiempo de contracción en segundos y cuánto debe ser el tiempo de descanso. Vamos a suponer que tenemos aquí una atrofia, y es una atrofia, bueno, moderada. No es muy importante, pero es moderada. Y entonces podríamos decidir, bueno,
Si empezamos con 10-70, que estimulamos directamente al músculo, el músculo está atrófico, no podemos exigirle demasiado trabajo, pues vamos a suponer que vamos a empezar por 6 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. La intensidad tiene que ser importante, tiene que aparecer la contracción clara, bien definida. Y si podemos agregar un esfuerzo activo, mejor. Pero al principio, cuando hay mucha atrofia, es importante recordar al sistema nervioso cómo es eso de contraer una musculatura que hace mucho tiempo que no se contrae bien. Entonces, la corriente va a provocar la contracción selectiva de la musculatura más afectada. Y una vez que hemos hecho un trabajo de propiocepción, de recuerdo del sistema nervioso, de cómo era eso, de ese trabajo muscular, enseguida debemos pasar a trabajar con un refuerzo activo. Es decir, primero entra la corriente, provoca el trabajo activo, y luego retiramos el trabajo activo y la corriente. Y para coordinar mejor ese proceso, ahí es donde entra en juego el pulsador de aplicación intencionada, para que el paciente coordine cuando quiere contraerse y cuando quiere relajarse. Incluso de vez en cuando establecer un periodo de decir, ahora voy a descansar un minuto. Así es que vamos a programar en el aparato, por ejemplo, la opción de 10-70. Y luego lo vamos a ver en el osciloscopio. Seguramente con 10-70 iría mejor la forma triangular, pero si utilizáramos 0,7-30 iría mejor la forma cuadrangular. Y para salir de dudas si es mejor triangular o cuadrangular, no queda otra que probarlo. Es normal que cuando se aplica triangular la intensidad tenga que ser un poco mayor. Bueno, entonces volvemos aquí y vamos a decirle que vamos a ver, vamos a salir de la M4, vamos a quedarnos por ejemplo con la M1, que está bien lo del 20-60-20, y nos vamos a un tiempo de descanso que habíamos dicho de 10 segundos, a un tiempo de tren de 6-7 segundos, vamos a ponerle 7 segundos. Como la corriente tiene polaridad, la dejamos en CC. Pero ahora vamos aquí y habíamos dicho que el tiempo de pulso era de 10 milisegundos. 10 milisegundos y el tiempo de reposo era de 70 entre pulso y pulso. 70. Y que la forma mejor seguramente sería la triangular. Entonces le ponemos la forma triangular. Y con esta corriente se la aplicamos al paciente. ¿Queremos que sea aplicación intencionada? Pues nos venimos aquí y le decimos que se apliquen los 7 segundos de aplicación intencionada. Le dejamos que el tiempo de descanso entre ráfaga y ráfaga, entre tren y tren, lo elija el paciente, pero va a tener ráfagas de 7 segundos con una rampa de subida del 20%, una rampa de bajada del 20%, 60% el máximo, que bueno, el trabajo realmente no empieza cuando está al máximo. A mitad de la rampa ya podríamos considerarlo trabajo, o sea que después del 10% ya estaría el trabajo y al final, en la rampa de salida, a mitad del 20% cesaría el trabajo también. Esta es la forma y vamos a ver cómo sería la corriente en el osciloscopio. Bueno, pues aquí tenemos los pulsos, como vemos, que andan un poco locos y entonces para evitar que anden locos le vamos a poner el disparo automático y vamos a subir el disparo un poquito por encima de la línea de cero y ahí vemos cómo son los pulsos triangulares. Cada 7 segundos desaparecen y luego reaparecen, suben, se mantienen y bajan. Pero solamente vemos un pulso, luego vamos a ver cómo es la ráfaga. Para eso aumentamos el tiempo por división horizontal y ya lo vamos viendo juntos.
Aparecen y desaparecen. Si queremos ver mejor el tren, pues ya tendríamos que juntarlos más. Ahí aparece la ráfaga, se mantienen y desaparece la ráfaga. Ahí aparece la ráfaga y desaparece la ráfaga. Estos serían los trenes de farádicas, en este caso de 10 milisegundos de tiempo de pulso con 70 milisegundos de tiempo de reposo. Vamos a ver si eso es así. El tiempo por división horizontal es de 10 milisegundos, es decir, cada cuadradito de estos ocupa un pulso. Y si queremos ver si hay 70 entre reposo y reposo, tenemos que hacer que se vean más de uno. Entonces aquí tenemos, ahora en este caso hay 20, tendríamos 20, 40, 60, sí, prácticamente los 70. 70 milisegundos entre el pulso y pulso y 10 milisegundos de pulso. Hay una cuestión que a mí me gusta recordar y es que cuando hablamos de los faradizadores o de la corriente farádica o de la faradización, la gama de tiempos de pulso que tenemos habitualmente desde 0,1 a 10 milisegundos, eso nos va a permitir pues hacer estimulación sensitiva, nos va a permitir trabajar músculo, nervio, incluso ciertas patologías, pero no son útiles, no son aplicables en denervaciones, porque las denervaciones, la curva se nos va aquí arriba y a la derecha, y entonces no son útiles. De hecho, hay una prueba, que es una prueba de faradización, para ver si el paciente responde a la farádica estándar o no responde a la farádica estándar. Entonces, la farádica normalmente tiene una gama de tiempos de pulso que cubren normalidad y patología. Ciertas patologías, no todas las patologías. Para el tema de las parálisis tenemos que ir a tiempos largos y aislados, no en ráfagas. Luego tenemos también que el TENS normalmente está pensado para estímulo sensitivo y la banda de tiempos de pulso que cubre normalmente son muy cortos. Suelen llegar a 0,2, 0,3 milisegundos o 200, 300 microsegundos y solamente se destinan a estímulo sensitivo, pero también pueden provocar un poco de respuesta motora a base de neuroestimulación. Luego tenemos el ENS, que el ENS cubre desde 0,1 hasta 0, algunos llegan a 0,4, 0,5, 0,7, raro es el que llega a 1 milisegundo y entonces los TENS están pensados para neuroestimulación, pero neuroestimulación en personas normales, porque cuando ya hay una patología ya no sirven. En cuanto que haya un proceso de atrofia ya no sirven. Para deportistas están muy bien, pero para patología no sirven. Sin embargo, la faradización sí sirve para patologías moderadas. Y luego tenemos que en el caso de las parálisis, como decía, tenemos que acudir a tiempos de impulso normalmente por encima de 10 milisegundos y sobre todo en la zona de 100, 200, 300. Según va el paciente mejorando, tenemos que ir disminuyendo los tiempos de impulso y los reposos entre pulso y pulso también. Y es muy importante tener claro este concepto. Bueno, con esto espero haber aportado algo de interés a mis compañeros sobre el tema de las corrientes farádicas o de la farádica. Normalmente vamos a denominarla como farádica.